buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 3, donde vamos a discutir la unidad número 3 relacionada con lo que es los instrumentos para la recolección en procesos de investigación de mercado. Y vamos a hablar específicamente hoy lo que tiene que ver con la unidad número 3 relacionado con la elaboración del cuestionario. Como sabemos entonces, un cuestionario es un instrumento diseñado con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad o el fin común? Recoger data que será procesada para analizar y tomar decisiones en relación a una determinada situación. Esta determinada situación, en nuestro caso, se relaciona con lo que es la investigación del mercado, o sea, determinar cuáles son las necesidades que presentan los consumidores, cuáles son los gustos que presentan los consumidores, cuáles han sido las variaciones en los gustos que presentan los consumidores en relación a un determinado producto, a un determinado servicio o un determinado servicio. ¿Cuánto están dispuestos a pagar los consumidores o nuestros clientes potenciales, pero también actuales y también potenciales, en relación a un determinado producto o a un determinado servicio? Razón por la cual se determina entonces que para desarrollar estos cuestionarios, vamos a conocer entonces lo que es cómo debe ser este diseño efectivo, eficaz, para que estos cuestionarios consideren la toma de la data efectiva para poder tomar las decisiones. Entonces, cuando se trata de realizar investigaciones de mercado, el diseño del cuestionario se determina como una herramienta eficaz para desempeñar la actividad de recolección de datos, de datos precisos en un momento determinado. Un cuestionario bien elaborado, bien sustentado, garantiza que se efectúen las preguntas correctas de manera clara y concisa, es decir, que no queden ideas en el aire, lo que permite a las organizaciones entonces obtener información sobre preferencias, gustos, necesidades y comportamiento, así como variación de este comportamiento de los consumidores en el tiempo. ¿Cuál es la finalidad de establecer entonces objetivos que van a permitir desarrollar el proceso de investigación de mercado en relación al diseño de los cuestionarios? Antes de sumergirse entonces, sumergirnos en el diseño del cuestionario, es fundamental establecer objetivos claros en la investigación. O sea, ¿qué pretendemos nosotros como organización obtener sobre un determinado cuestionario? ¿Qué respuestas pretendemos obtener en relación a aplicar ese determinado cuestionario para medir la confiabilidad de un producto, la calidad de un servicio, el grado de satisfacción de nuestros clientes, cuáles son las tendencias de mercado o cuáles son las necesidades entonces que presentan los nuevos consumidores? Estamos interesados en comprender la satisfacción del cliente, cuáles son las preferencias de los productos o cuáles son las tendencias que se están presentando en el mercado. Al definir los objetivos claves de la investigación, se puede entonces alinear el cuestionario con las metas específicas que propone una organización, asegurándose de que las preguntas se formulen con información relevante que permita obtener una respuesta significativa, generadora de bienestar, tanto para la organización que está aplicando el instrumento como para los clientes, quienes en un futuro inmediato van a recibir una mejor oferta en relación a lo que es la demanda de sus productos o la demanda de sus servicios. Diseñar preguntas claras e inequívocas debe ser la principal actividad de todo instrumento de recolección de datos. Entonces, uno de los aspectos o elementos más críticos en el diseño del cuestionario es la elaboración de preguntas claras e inequívocas que no dejen elementos en el aire o elementos que no se encuentren claramente formulados. Las preguntas ambiguas o confusas pueden dar lugar a imprecisiones en la respuesta o malentendidos por parte de quien está respondiendo las preguntas, lo que hace que los datos recopilados no sean tan fiables y no sean tan precisos. Es decir, la medición no puede ser generada en forma oportuna porque no se obtuvo una respuesta efectiva en relación a lo que necesitan los consumidores o cuáles son las nuevas tendencias en el mercado. ¿Por qué entonces utilizar varios tipos de preguntas en un cuestionario o cómo utilizar tipos de preguntas apropiadas? Los diferentes tipos de preguntas tienen diferentes propósitos en la investigación del mercado.
elegir los tipos de preguntas apropiadas puede mejorar la calidad y profundidad de los datos que se recopilan al aplicar un instrumento. Algunos tipos de preguntas comunes incluyen preguntas de opción múltiple o lo que conocemos como nosotros como selección múltiple por ejemplo, de las cuatro opciones que se presentan, enumere justo en relación a los refrescos. Y tenemos entonces Coca-Cola, Pepsi-Cola, y las bebidas de cola, las bebidas con sabor a naranja y las bebidas con sabor a limón. Entonces tenemos esas tres opciones múltiples y nosotros vamos a colocar en primer orden cuál es la que más me satisface. En este caso sería la Coca-Cola o las bebidas de cola. Después tendríamos en segundo orden las bebidas de sabor a limón y en tercer orden las bebidas de sabor a naranja. Las preguntas de calificación. Califiques del 1 al 5, con 5 máximo, 1 mínimo. La relación, ¿cómo mide usted la efectividad del servicio prestado por determinada empresa de Internet? 5 sería lo máximo, o sea, totalmente efectiva. 4, muy efectiva. 3, medianamente efectiva. 2, nada, poco efectiva, y 1, en ningún momento efectiva. Entonces estamos calificando una ponderación de respuesta. Las preguntas abiertas, si las elecciones de presidenciales fuesen mañana 5 de octubre, 5 de abril, ¿por quién votaría usted? Entonces estamos dejando ese campo para que los encuestados expresen su opinión, y la escala tipo Likert, donde tenemos entonces una calificación que vamos a determinar en función a una escala que puede ir de 1 a 3 o de 1 a 5, entendiendo que 1 es la mínima puntuación y 5 es la máxima puntuación. Regularmente la escala de Likert se asocia con elementos que miden 5 cualidades. Cuando la persona se encuentra altamente motivada, por decir algo, motivada, medianamente motivada, regularmente motivada y sin ninguna motivación. Entonces vamos desde una apreciación totalmente positiva hasta llegar a una apreciación totalmente negativa. Entonces, ¿qué preguntas aplicar qué tipo de preguntas aplicar en una investigación de mercado? Las preguntas que se consideren más apropiadas para que los participantes o las personas que están respondiendo a ese instrumento nos expresen la realidad de la situación que se aborda en un determinado momento. La prueba previa y la prueba piloto del cuestionario. Antes que un cuestionario sea aplicado en una población determinada, debe haber pasado por un proceso de confiabilidad, es decir, determinar en qué medida este cuestionario va a generar resultados efectivos. Entonces, antes de aplicar este cuestionario a la población objeto de estudio, se realiza una pequeña prueba piloto que consiste en aplicar esa misma pregunta a personas con similares características a las cuales nosotros vamos a medir, pero que no pertenecen a esa población de encuestado. Es decir, si queremos medir la calidad de servicio de la empresa Airtech en Internet, entonces en el estado Zulia, esa va a ser nuestra población objeto de estudio, el estado Zulia, pero podemos aplicar entonces una población en el estado, una prueba piloto en el estado Falcón, donde también entonces se presenta, presta un servicio de Internet la empresa AIT. Entonces, esa prueba que estamos haciendo en el estado Falcón nos va a permitir determinar el grado de confiabilidad de este instrumento. Que ojo, la prueba piloto es necesario, y ahí nos vamos netamente a la parte metodológica, o ahora vamos a entrelazar con la parte metodológica, que dependiendo del tipo de instrumento, va a ser el tipo de prueba piloto que se va a aplicar, de coeficiente para medirla, porque no todos los instrumentos se asocian con todos los coeficientes de medición de prueba piloto. Regularmente es cuando se utilizan pruebas tipo Likert, que es la más utilizada o la más empleada. La prueba piloto la medición de la confiabilidad tiene que ser medida, valga la redundancia, a través del método alfa de Cronbach, porque es el método que está asociado en forma directa con las pruebas tipo Likert. Entonces en esa parte, tenemos que valernos de los procedimientos metodológicos para determinar el tipo de instrumento que nosotros tenemos, que en este caso nuestro cuestionario, pero también el tipo de coeficiente estadístico que vamos a aplicar asociado
directamente al tipo de instrumento, para tener congruencia en todo el proceso de recolecta y obtención de datos de información. Tenemos entonces la comprensión del propósito y los objetivos del cuestionario. El primer objetivo o el primer propósito va a ser identificar los objetivos de la investigación. O sea, ¿qué objetivo pretende medir o pretende alcanzar nuestro instrumento? Segunda, o en segundo orden, determinar cuál es el público efectivo. Efectivamente, entonces tenemos, para la redundancia, tenemos que determinar cuál es el público central al cual hacia nosotros nos estamos dirigiendo. Tercero, el instrumento tiene que ser conciso y centrado. No podemos colocar esa cantidad exacerbada de preguntas. ¿Por qué? Porque la persona que está respondiendo al instrumento se va a agotar, va a decir, mentalmente no me encuentro en condiciones para responder todo el instrumento, o no tengo el tiempo suficiente para responder todo el instrumento. Entonces, por las últimas preguntas las va a responder por selección, y por selección simple, porque la que le vaya resultando más conocida, y no por la realidad que vive en relación a la pregunta que se plantea. Y el cuarto, utilizar tipos de preguntas o combinación de tipos de preguntas para hacer ese instrumento más interesante. Unos pueden ser con escala tipo Likert, unas preguntas pueden ser con escala tipo Likert, otras preguntas pueden ser cerradas, otras preguntas pueden ser abiertas, dependiendo la intencionalidad que tenga cada una de las preguntas y el aspecto que se pretende medir. La identificación del público objetivo y el tamaño de la muestra al aplicar un instrumento. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la identificación del público objetivo. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo es la composición quiénes son nuestros consumidores o nuestros clientes? ¿Cómo es la composición demográfica del área que nosotros estamos abordando? ¿Cuál es el nivel de ocupación? ¿Cuál es el nivel de profesionalización? Y todo el conjunto de características relevantes para formular las preguntas más idóneas a ese tipo de personas, inclusive hasta el grado de educación. ¿Por qué? Porque allí vamos si lo conocemos, vamos a formular las preguntas con un estilo que esa persona va a entender y se va a sentir identificado con la terminología que allí se aplica. También tenemos entonces la determinación del tamaño de la muestra, que en este proceso se refiere al número de participantes o encuestados incluidos en un estudio de investigación. Seleccionar un tamaño de la muestra apropiado es crucial para garantizar que los datos recopilados sean confiables y representativos de la población. Si bien no existe un enfoque único para determinar el tamaño de la muestra, sí tenemos que valernos de los procedimientos estadísticos para considerar una cantidad de la población o una cantidad de la muestra altamente efectiva y que sea representativa de la técnica empleada. Tenemos entonces elegir los tipos y formatos de preguntas, las preguntas de opciones múltiples, las preguntas de escala Likert, las preguntas de escala abierta y las preguntas de escala matriz. Regularmente no recomiendo, por la experiencia, la aplicación de preguntas de matriz, porque son preguntas que consumen mucho tiempo al encuestado llenarlas, y también tabularlas representa un poco más, representa un mayor grado de dificultad. Entonces, es preferible que nosotros determinemos o preguntas de opción múltiple o preguntas de escala Likert para que el encuestado la responda de una forma más fácil, y nosotros, como al procesar la información, nuestro trabajo sea lo podamos ejecutar con mayor rapidez y que nos conduzca a respuestas efectivas con el mínimo margen de error. La elaboración de las preguntas claras e imparciales como técnica efectiva para estos procesos de recolección de datos. El primero, entonces, utilizar un lenguaje sencillo y conciso, evitar preguntas capciosas o preguntas muy rebuscadas, proporcionar opciones de respuesta exhaustivas y mutuamente excluyentes, considerar el orden y flujo de las preguntas y probar el cuestionario. Es decir, una vez que nosotros lo tengamos, antes de aplicar esa prueba piloto, se lo damos a leer a otra persona para determinar si efectivamente el enfoque y orientación de las preguntas está siendo efectivo, y si queda todo altamente orientado hacia la dirección que nosotros nos proponemos. Es decir, que no quede ningún elemento en el aire o flotando. La estructuración del cuestionario para el manejo de flujo y compromiso, la primera parte entonces está orientado ¿a qué? A comenzar con preguntas fáciles y no amenazantes, es decir,
preguntas que las personas que lo estén respondiendo, esos encuestados, se sientan motivados, les resulte interesante. Utilizar un orden lógico en la forma como estamos desarrollando las preguntas. Dividimos las secciones largas si tenemos elementos altamente extensos, como por ejemplo calidad, precio. No nos vamos a enfocar únicamente en formular 15 preguntas en torno a precio o 15 preguntas en torno a calidad de producto o calidad de servicio. Las podemos ir dividiendo en secciones, una parte de precio, otra parte de calidad. Volvemos a la sección de precios para no agotar así la mente de nuestros encuestados. Incorporación lógica y omisión de la ramificación, o sea que nuestras preguntas lleven un orden lógico, como la parte nos dice en el apartado número 2, y omitir elementos que se vayan por las ramas, es decir, que dejen, que inciten a obtener a que el encuestado nos dé una respuesta, o tan simple y llanamente a dejar preguntas sin un orden lógico que el encuestado no encuentre, no se identifique con la forma para responderla. Entonces va a marcar allí una opción de respuesta, la primera que le salga, porque no se ve identificado en alguna de las respuestas. Y por supuesto, mezclar bien los tipos de preguntas, no siempre ir en forma monótona con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, o preguntas de opción múltiple, preguntas líquidas, sino ir mezclando, dependiendo de la intencionalidad de cada una de las secciones del instrumento y de cada una de los atributos o características que se pretenden medir. Tenemos entonces la incorporación de la lógica y el salto de la bifurcación, donde podemos mencionar en alguna pregunta un ejemplo ilustrativo, en una conduciéndolo de consejos claves que nosotros le estamos dando a estos encuestados para responder las preguntas, y desarrollar entonces un pequeño ejemplo en el cual ellos se vean identificados en la forma cómo deben analizar el desarrollo de las preguntas, la lectura y la respuesta a dar o la respuesta a emitir. La prueba previa y la prueba piloto del cuestionario, donde se deben determinar entonces elementos claves, tales como el pilotaje del cuestionario, la importancia de las pruebas previas y el estudio de caso. Entonces, este pilotaje del cuestionario va a estar dado por los elementos de mayor representatividad cuando se está abordando la prueba piloto o el parámetro inicial para medir la configuración de este instrumento. La importancia de las pruebas previas va a permitir determinar entonces que ese conjunto de pruebas aplicadas generan resultados efectivos, lo que va a asociarse o lo que se asocia directamente con este estudio de casos para determinar la efectividad del instrumento en función a un caso planteado y abordarlo así entonces ya a la población objeto de estudio. El análisis e interpretación de los resultados del cuestionario mediante la investigación de mercado se debe entonces contar con unos datos depurados que ya aplicada la prueba de confiabilidad o la prueba de piloto, que la conocemos como prueba piloto, aplicamos esa prueba a la población como segundo paso, a nuestra población objeto de estudio. Entonces allí ya tenemos esa data organizada, limpia y codificada. Cuando decimos codificada es totalmente agrupada por las secciones que vamos a ir analizando. Entonces, la segunda parte sería identificar las técnicas, los patrones y las tendencias que se están generando en la respuesta, en el conjunto de respuestas. Y la tercera parte, entonces, la tabulación cruzada de las variables. Cómo va a incidir, por ejemplo, la variable calidad en la variable precio, cómo la variable precio y la variable calidad va a incidir en la satisfacción del cliente, o cómo el margen de ingreso va a permitir entonces en la compra de productos de alta gama. Tenemos que ir entonces cruzando elementos que han sido recopilados en nuestro cuestionario y que en forma efectiva van a generar una respuesta para analizarla y obtener allí la mayor información o la información más precisa para generar la generación de esto. Ha sido entonces por hoy la información relativa o relacionada con los instrumentos con los cuestionarios para la recolección de datos en investigaciones de mercado. El material está en la plataforma, pueden acceder a ella y desarrollar la actividad evaluativa que se presenta. En la plataforma se encuentra el número de telefónico, y el correo electrónico, y también por la mensajería de la plataforma pueden escribir ante cualquier duda que presente. Saludos cordiales y nos mantenemos en contacto.